una de les cimes más emblemàtiques del Concello Parres. Trozos de cerámicas originales de otras épocas. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días, Camilo, ¿qué tal? Aquí tenemos la otra riqueza del río, les piragües. Estoy como en mi guaje, tírase desde cualquier sitio. Los domingos, como no había nada donde ir, ni había una peseta para ir a tomar un café, al monte. Esto es una seta, es un hongo. Vamos a ver una de esas cosas curiosas que nos muestra la naturaleza. Oye, ¿sabes tú que la gastronomía tenía que ser asignatura obligada en los institutos? A los astures y a los asturianos nos viene el nombre por el río Astura. Ya estamos llegando al fin, ¿eh? A tiro A piedra. la cumbre. Ponte cómodo. La aventura está en tu casa. Aquí comienza ¡Mochilero! En Mochileros somos de todas las partes de Asturias por igual, de Colombres a Taramundi o de Bañugues hasta Pallares. Pero a veces también nos presta volver a las raíces y pisar la tierra en nuestros vuelos. Hoy, camino del Pico Moru, reviviremos el pasado mientras ascendemos una de las cimes más emblemáticas del Concello Parres. Hoy estamos en San Pedro de Villanueva, en el concello de Cangues de Onís, dentro del recinto de uno de los 3 paradores que tenemos en Asturias, junto con el del Molino Viejo de Gijón y con el de Corias de Cangas de Narcea. ¿Y cómo surgió esta idea de paradores nacionales? Bueno, pues hace unos 100 años teníamos un montón de castillos, conventos y monasterios que se estaban yendo al garete. Entonces el Estado dijo, oye, ¿cómo podemos hacer para que esto no se nos pierda? Y alguien tuvo la idea genial de convertirlos en hoteles de lujo, como por ejemplo este. Los orígenes del mismo se encuentran en el siglo VIII. Parece ser que se elevó un altar, un templo, en honor al rey Fabila, al que había matado un oso. Todo el mundo sabe cuál fue la leyenda de Fabila. Salió a cazar un oso y el oso cazó a Fabila. Lo que sí es cierto es que en el siglo XII ya existía un monasterio de la orden benedictina consagrado a San Pedro. Con los siglos y gracias a las donaciones de los diferentes reyes astures, fueron ampliando sus posesiones. Además tenían derecho a la explotación de los bosques y del río. Daban licencias de pesca para que la gente pudiera sacar salmones y truches y tenían molinos harineros. Algunos sabréis lo que es la maquila, ¿no? La maquila es esa parte del trigo, el centeno, la escanda con la que se quedaba el molinero en pago por sus servicios. Donación a donación fueron ampliando su feudo. Llegaron a tener tierras incluso en Parres y en el concello Cabrales. Como señores feudales que eran, tenían derecho a cobrar impuestos. El más importante de ellos era el diezmo, que consistía en quedarse con la 10ª parte de la cosecha o de los productos. Queso, lana, leche. Claro, todo esto había que mantenerlo. Y aunque la fe mueve montañas, no paga las facturas. San Benito, que era muy listo y conocía muy bien las profundidades del alma, sabía que la ociosidad era muy peligrosa para el espíritu. Entonces decidió tenerlos ocupados. Y mientras unos cobraban diezmos, otros trabajaban en la huerta y otros cocinaban. Y aquí tenemos la cocina del monasterio, que parece ser que en su momento, en un escrito que hay, decía que era la mejor cocina de la orden benedictina en toda España. Aquí tenemos les pinces con las que ellos daban la vuelta a esos cachopos que tenían en aquella época. Y les sartenes, hombre, si eran grandes los salmones, pues les gallines tenían que dar unos huevos, pero así. Y hablando de todas estas cosas, está entrándome una fame. Y así que como estoy en un restaurante, voy a llamar al garzón. ¡Garzón! A ver, un cachopo de esos y con patatines. El monasterio sufrió una serie de remodelaciones a lo largo de los siglos, principalmente en los siglos XVII y XVIII. Y durante las excavaciones que se realizaron, después de que esto se convirtiera en parador, se dejaron al descubierto en algunas salas los muros de lo que era la planta del antiguo monasterio, del románico. El que hemos visto antes era el barroco, que se construyó durante el siglo XVII. Trozos de cerámicas originales de otras épocas. Ya sabéis que cuando se excava, se encuentra, sobre todo en sitios donde hubo gente. ¿Quién no ha encontrado una peseta excavando en algún cajón en el que hace tiempo que no se mete mano? Monedas antiguas, a saber, porque aquí yo la verdad que no veo mucho, están bastante deterioradas, pero se han podido reconstruir jarrones, vasijas, como podéis ver,
aquí. Así que ya sabéis, si tenéis un huerto o una casa sin limpiar hace 100 años, si excaváis vais a encontrar algo. Ya hemos visto parte del interior del parador. Ahora vamos a echarle un vistazo a lo que nos encontramos en el exterior. La ermita de San Pedro, que tiene un pórtico muy interesante. ¿Y qué nos encontramos en el pórtico? Pues lo que sería la historia en viñetas del último día del rey Fabila. Ahí lo tenemos, despidiéndose de su mujer en el caballo, previo a la cacería. Aquí, mira, el fotógrafo se permitió ampliar la foto del beso, que para aquella época esto era fuerte, ¿eh? Y en la última viñeta lo tenemos dándose el beso, pero con el oso. Aquí tenemos el oso furioso y aquí el pobre Fabila. Esto es lo que cuenta la leyenda. Pero los visigodos, porque Fabila y Pelayo eran visigodos, tenían esa costumbre de destronarse unos a otros, y no precisamente por las urnas, sino a cachabazos. No sé si habéis escuchado que tenemos a los monjes en plenos rezos, pero yo no me puedo quedar, porque tengo que ir a encontrarme con el invitado de hoy. Hoy vamos a caminar en compañía de un chaval que lleva un ángel de la guarda y un profesional de la sanidad pública, que vino, vio, gustó y se quedó. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días, Camilo, ¿qué tal? Bueno, ¿qué? Vamos a tener un día guay, ¿no? Buah, perfecto, hoy es un día perfecto para ir a caminar. Pues nada, hala, arrancamos. A disfrutar, venga. Mira qué guapo y qué lástima. Vaya aleros. Vaya aleros, ¿eh? Sí, tan preciosos. Esto tenían que hacer como en el parador de San Pedro. Ya. Y así vamos a tener a riendas nuestro propio parador. Pues fíjate qué guapos los azulejos. Pues esto yo por lo de las herencias, como aquí en Asturias dividimoslo todo a partes iguales, para ponerse después de acuerdo entre los herederos. De manera, efectivamente. Si fuera mayorazgo como en otros sitios, que quedase el mayor con todo. Bueno, es una solución. Sí, pero pues los otros a buscarse la vida. Al ejército, meterse a cura, como hacían antes, Sí. o a los programas del corazón. Eso te digo ahora, sí. Claro, lo que pasa es que ponte tú a pagar ahora el impuesto de sucesiones. Hola, muy buenos. Hola. Este chale. ¿Quedan sin un duro? ¿Cuántos años llevas en Arriendas? Pues vine en el 98, voy a hacer 16 este año. Entonces tú no conociste el matadero este. No, qué va. Esto cuando fue Esto ya matadero. es muy viejo. Esto ahora hay taller de empleo, pero en su momento fue matadero. Y aquí mataban a puertas abiertas, porque veníamos mi primo, mi hermano y yo, nos poníamos ahí delante a ver, espectáculo. a mirar el espectáculo y ver cómo mataban a cuchillo o como fuera, gochos y vaques. Vaya locura. Y los restos echabanlos aquí al río directamente, sangre y carne al río Chicu. De Chicu tiene poco, que ya es Chicu pero matón, porque cuando crece, ¿A veces se desborda o qué? sí, porque como no desagua en el Sella cuando viene Ay, crecido, amigo. entonces inunda todo el barrio, Ya, toda esa ya. zona. Bueno, vamos a explicar a esta gente en qué consiste la ruta. Venga. Ahora tenemos 2 kilometrinos de carretera hasta Bode, y a partir de ahí hay pista, que nos eleva a unos 550. Ese sería el desnivel que cubriremos más o menos, 500 metros. Sí, ¿no? 500, porque Arriendas está a 20 y pico. Y el pico más o menos está en la frontera, decimos, entre el concejo de Parres y el de Ribadesella, ¿verdad? Pues no sé si exactamente, pero del otro lado ya se ve Ribadesella, sí. Bueno, va a haber una vista preciosa un día como hoy. Aquí tenemos el Pozo La Raíz, el segundo sitio donde se atascan los piragües. El embudo, ¿no? El día del el descenso. segundo embudo. Sí, porque después de desatascarse los que pueden en la salida, vienen y empiezan a enganchar aquí. Ahora se ve con agua, claro, pero en verano, ¡puf! Yo me acuerdo aquí con unos amigos, con José y con Venancio. Vemos venir un japonés, venía agarrado a la piragua. El japonés agarró la piragua así, y ahí achicamos y la piragua, para que pudiera seguir remando, a saber hasta dónde, porque no iba a llegar más allá de Remolina, el Prove. A ver, Ángel trabaja en las urgencias del hospital de aquí de Arriondas, o sea que para ti la fiesta del piragües tiene que ser Es diferente. bastante diferente, ¿no? No es como la vivís vosotros cuando venís, no. Para nosotros es un día de tensión, un día en el que hay un montón de gente en la zona. Está la fiesta esta de la Cuasella, ¿ya la conoces? Ah, claro, el otro lado. Eso del es río. un conflicto ya de mano. Y bueno, ha ido bajando, ¿eh? La verdad es que la fiesta ha ido bajando un poquillo, pero bueno, sí, es un día especialmente de intoxicaciones y traumatismos. Sí, es un día durillo para nosotros, sí, sí. Pero hace un par de años me llama el centro coordinador, que es el que nos avisa, y me dice: vete a buscar ahí en Arriondas a un chico que está inconsciente al lado de una empresa de turismo activo. Y digo, oye, mira, Datos buenísimos. de esos de aquí te puedo recoger los que quieras. Oye, ¿os ponen algún refuerzo ese día?
Sí, bueno, en Ribadesella ponen un hospital de campaña con otra UBI móvil allí que filtra mucho, hace muchas atenciones allí en el mismo Ribadesella y sí que se nota bastante, la verdad. ¿Alguna vez te subiste en el FEVE? Sí, hombre, sí, alguna vez hice excursiones con los críos, con las bicicletas en la FEVE y luego una excursión por ahí, claro que sí. Pues esta vía lleva aquí 100 años. La FEVE al principio era Económicos Asturianos, Ferrocarriles Económicos Asturianos. Es un pozo de sabiduría, Camilo. Se empezó a construir esta línea a finales del 19. La idea era conectar el oriente de Asturias con el centro por ferrocarril. La primera fase fue hasta Riondas, hasta Infiesto. ¿Tú tienes control horario del tren, Camilo? No, pero bueno, ya estaré pendiente yo. Ya sabes que el FEVE tampoco tiene fama por ser demasiado rápido. O sea, bueno, anda. Yo creo que tenemos tiempo para... ¿Tienes buenas piernas? para saltar para atrás. Después de Infiesto fue para Riondas y acabaron conectándola con la que venía de Santander, con la del ferrocarril del Cantábrico, en Llanes, ya a principios del siglo XX. Y con la construcción de este tren llegó aquí mi bisabuelo, Camilo Sousa, de Ourense. O sea, que tú serías Camilo, ¿qué? ¿Sexto? Camilo Sousa, no, Camilo IV. El Camilo Sousa al cuarto. Oye, ¿y tú cómo llegaste a Riondas? Pues en León, no, que es de donde soy, no había facultad de medicina, entonces vine a estudiar a Oviedo. Después hice la especialidad de medicina de familia en Langreo, en el Valle de Nalón. Y después, cuando acabé la especialidad, pues me surgió que justo al acabar yo quedé una plaza libre en urgencias aquí en Arriondas. Y ya me vine en el 98 y aquí me he quedado. Oye, ¿y tú pescas? Bueno, ya sabes que aquí en Arriondas o eres piragüista o pescas. Bueno, socio de las Arenas del Sella. Bueno, y pescar, si te digo la verdad, tengo la licencia, pero necesito que la trucha tropiece contra el anzuelo. ¿Tú qué eres, de trucha o salmón? Pues más bien de trucha, porque el salmón es mucho más técnico, ya el salmón ni lo intento, es muy complicado para mí. Pues aquí estamos en Remolina, uno de los buen cotos... pozo este. Sí, uno de los mejores cotos del Sella. En el Sella hay unos 20 y pico, cerca de 30 cotos. La mitad son de pesca parcial, o sea que solo se puede pescar algunos días, ¿no? Un par de días a la semana, que creo que llega martes y jueves. Sí. Todo a lo largo del Sella, el Alto Sella. El salmón empieza a entrar ya en febrero o marzo, y además entran grandes de esa época. Después siguen entrando a lo largo de la primavera y el verano salmones de pequeño tamaño, y en octubre vuelven otra vez a entrar. El salmón es un animal que después de nacer en el río se va al mar y pasa buena parte de su vida adulta en el mar hasta que decide volver al río a sus orígenes. Para la freza, que se llama, que es para tener fíos, básicamente. La freza es cuando el salmón remonta al río arriba, a buscar unos lugares donde cruzarse con las hembras. Las hembras es algo así, sueltan los huevos y el salmón suelta el esperma encima de los huevos. Eso lo hacen muchas especies de peces, esa forma de reproducción. Sí. ¿Sales a menudo a pescar? Si te digo la verdad, he visto más anzuelos en el hospital trabajando de las veces que se los vamos a quitar a los pescadores, que se les enclavan en los dedos, que las veces que yo he salido, porque salgo realmente el día del coto y poco más. Pero es una urgencia bastante frecuente, no creas, la del pescador que lleva con el anzuelo clavado en el dedo y hay que quitárselo. Aquí tenemos la otra riqueza del río. Claro que sí. Les piragües. Vamos, esto supuso... Esto es un lujo para el pueblo. Un impulso, una fuente de dinero. Pero para todos los pueblos que hay en la ribera, sí, desde... Directa e indirectamente. Desde Cangues de Onís hasta Ribadesella. Ya te digo, mucha gente vive de esto. Bueno, hay días que el río llega como una piscifactoría, ¿eh? Bueno, yo el año pasado bajé el día 15 de agosto y es que no cabía una piragua más en el río. Hombre, los pescadores no les hacen mucha gracia. Bueno, pero hay que buscar un punto de acuerdo entre todos, ¿no? Para que todo el mundo tenga sus momentos, ¿no? Estamos con Angelita, la de Bode. ¿Qué es lo que tienes aquí? Un huevo de una miruella. Seguro, tienes ese colorín azulín con les peques. Con les peques negres. O sea, que ya están empezando a salir de los huevos. Sí, ya, ya estarán los pacharinos saliendo. Y cantando, que son los que cantan por la mañana y por la noche. Sí. Ah, los que cantan muy bien son los jilgueros. Pues nosotros vamos para allá, para Picumoru. ¿A ver, para Picumoru? Sí, a ver si tenemos buen día. Mi tierra. Ah, ¿usted lleva para allá para arriba? Sí, yo no soy de aquí. Eso que bajé, pero yo vivía ahí abajo del todo del Picumoru. Subiría yo 200, bueno, por decir algo. ¿200 veces al Picumoru? Bueno, pues nosotros vamos a hacer hoy. Los domingos, como no había nada donde ir, ni había una peseta para ir a tomar un café, al monte. A pasar el día. Eso hago yo también, ¿eh? No, el día no, porque había que trabajar. Sí. Aquella estaba la cosa con una J delante. Ya, fastidiada, quiere decir, ¿no? Sí. Hay una cosa curiosa en cuanto a toponimia en esta zona. Esta carretera lleva fuentes. Por ahí para hay varias fuentes, por otra parte. Hay muchas en ese pueblo. Por ahí para arriba
Sí. Decían fitu está bodes, Bodes. y este pueblo llamase bode. Bueno, pues es el mismo topónimo. La misma raíz. Sí, quiere decir fuente, topónimo precéltico. ¿Tú ya es de León capital? Bueno, yo sí, pero mi familia es de la Bavia, de Bavia, sí. Bueno, la Bavia era donde los reyes de caza, ¿no? Cuando decían aquello de estar en Bavia. Sí, bueno, esa es una teoría, es la que más adeptos tiene quizás, pero luego había otra que decía que los pastores en la transhumancia, cuando bajaban con los rebaños de ovejas a las dehesas de Extremadura y se quedaban añorando su tierra, decían que estaban pensando en Bavia, que estaban en Bavia también. Esa es otra teoría también. Otro vecino de Bode, un sapito. Joder, yo me acuerdo de Guaje, subíamos por esa carretera y hay épocas en que empiezas a ver sapitos cruzando la carretera, pero decenas de ellos. Es muy guapo. Mira, sí, tiene unos colorinos. ¡Épale! Estoy como en mi Guaje, tírase desde cualquier sitio. Kamikaze bueno. Pues mira, estos provinos, la mitad, fallecen aplastados en medio de la carretera por los coches. Pero a ver, pasa, sí. Uy, casi me quedo sin vara. Y si no por los coches, pues de guajes, que somos un poquitín crueles. Yo me acuerdo de coger a lo mejor unos cuantos, tirarlos en un cubo al agua. Éramos un poquitín así. Pero bueno, forma parte de la edad, esa crueldad innata de los guajes. Desde aquí vemos lo que va a ser la mayor parte de la ruta, lo que nos queda, fíjate. Vamos a subir aquel de ahí arriba, el Pico Moro. De la Cruz. Sí, no, hay unos casuques aquí detrás, que soy la Llosona, pues vamos a pasar por encima. La verdad que vamos a ir muy a la izquierda, siguiendo la pista, ¿eh? En el bosque. Y después por encima del bosque va otra pista que se acerca y el canto de la derecha. Desde ahí es de donde vamos a entrar a la cima. Esa es la única zona que podemos decir que es todo terreno. Muy bien. Y donde está lo más pindio. Pues esta es la Bavia de mis antepasados. Ah, ¿sí? Esto y el Cipidieyu. Aquí nació mi abuelo Camilo. ¿Camilo cuál? ¿Camilo qué era? El segundo. El segundo Camilo. Sí, el Camilo Sousa II. Y aquello era la cuadra. Aquí veníamos nosotros de críos a apañar patates, ayudábamos a la herba. ¿De verano o qué? Sí, sí, en verano. Unos calores. Y después nos ponían unos potajes. El potaje de la abuela, ¿eh? Vaya. Bueno, no era de la abuela, eran las hermanas de mi abuelo. Bueno. Las que quedaron aquí. Bueno. Abuelina en sentido de que Sí, somos sí. gente mayor que sabe lo que hace. Y después ponte tú otra vez a seguir apañando patates. Después de comer fabones con carne y patates. Me cachis en 10. Aquí subimos en bicicletas de Arriondas. No, pues hay una cuestina, ¿eh? Son 2 kilómetros y pico. Vertedero clausurado. Ayuntamiento de Parres. Gracias a Dios que lo clausuraron. Hombre, a ver, antes no había recogida de basures. Entonces la gente de los pueblos tirábalo pues donde Era lo podía. la única opción que tenía, sí, evidentemente. Sí. Y gracias a Dios que todo el mundo lo tiraba más o menos en el mismo sitio. Ya. Pero bueno, por ahí todavía seguimos encontrando lavadoras, neveras, incluso coches tirados en los cauces de los ríos. Es verdad. Eso ya pasó a la historia. Este y el Xabú en flor. Mira qué florines, blanquines, Sí, más muy guapes. guapa, ¿eh? Sí, señor, sí. Cuando estas flores caigan, lo que van a quedar son unos ballines, unos bayuques así pequeñines, coloraes. ¿Como estas bolinas o qué? Sí. Bueno, esto es la flor todavía Sí, arrancando. sí, antes de salir, sí. De color así rojo oscuro, vino, que cuelgan. Esto los guiris, los anglosajones, hacen mermelada. Y se puede hacer vino también, con las bayas de esto. ¿Del sauce no sale la aspirina? No, pero esto es, en castellano es sauco. Y en asturiano decimos xabú. Tú sabes bien por dónde vamos, la ruta, ¿eh? Bueno, sí, más o menos. Te lo digo porque yo anduve mucho en bici por aquí y siempre me andaba perdiendo porque hay un montón de pistas que salen a un lado y al otro y siempre me acababa extraviando. De todas maneras, teniendo el pico como referencia, Ya, es verdad, es verdad. así que ya vas a la bici. Le daba. Lo que pasa que un día subiendo el collado del Andrín, que está ahí un poquitín ahí a la derecha del río, tuve una caída de funestas consecuencias. Rompí 6 o 7 huesos. Iba con un amigo que anda más que yo y subía delante de mí y yo iba mal, iba viéndole el culo todo el camino. Y cuando llegamos arriba le digo, bueno, ya estoy harto de verte el culo, ahora me lo vas a ver tú a mí. Me puse delante y empecé a bajar. Cuando empecé a bajar no habrían pasado ni 200 metros. Pillé un regato de esos que canalizan el agua que atravesaba la pista, puse la rueda de adelante en él y salí, se me levantó de atrás, salí volando, rompería 6 o 7 huesos. Se me quitaron las ganas de volver a darle zapatilla en la bicicleta. Momento cagada de mochileros. Aquí tenemos una, pero a falta de una, tenemos 2. La mayor parte de los carnívoros depredadores que hay en Asturias tienen hábitos nocturnos, entonces es muy difícil observarlos. Pero se pueden estudiar sus hábitos a través, por ejemplo, de Sus excrementos. eso, de sus excrementos. Menos mal que estaba aquí don Ángel para decirlo bien, no como yo.
Bueno, pues eso, la mierda que dejan los depredadores es muy significativa, por ejemplo, en cuanto a su dieta, ¿no? En esta, por ejemplo, que ya está muy deteriorada por la lluvia y por estas cosillas, pues ya podemos ver restos de insectos, sobre todo insectos. Bien. Esto podría ser de raposo o de marta o incluso garduña, porque tanto al uno como a la otra les gusta marcar el territorio dejando pues, los excrementos en lugares visibles. Otros animales como el tejón o el gato montés lo que hacen es ocultarlas para no dejar rastro, pero el raposo, que ya es muy territorial, gusta y dejarlo bien a la vista. Bueno, territorial pero un poco gochu, ¿no, Camilo? Aquí en zona de Celechos podemos encontrar garrapatas o gabarras de esas, sí, sí. Nosotros ya hemos comentado alguna cosa sobre ellas, pero estaría bien que nos dieras tu opinión médica. Lo que hay que saber es que la importancia no es tanto en la picadura de la garrapata, sino en las enfermedades que puede transmitir, en las bacterias que puede transmitir. De hecho, hay una muy típica de esta zona, que es la enfermedad esa de Lyme, que se describió por primera vez precisamente aquí en Asturias. Y el problema que tiene en el diagnóstico la enfermedad esa es que los síntomas aparecen mucho más tardía de cuando es la picadura de la garrapata, con lo cual no lo puede relacionar y el diagnóstico es bastante más complicado. Lo que tiene que saber la gente fundamentalmente es a la hora de extraer la garrapata. Ya sabes que hay muchas técnicas de estas caseras. Muchas teorías, sí. Sí, de estas técnicas caseras que se dicen con un cigarrillo, con el aceite, con un poco de vaselina, que se extrae muy bien. Y sí que es cierto que sí se extraen. El problema es que cuando haces eso, lo que ocurre es que se les obstruye el aparato respiratorio a la garrapata y es cuando regurgita y ahí es cuando se podría producir la transmisión de esas enfermedades. O sea, que nos vomita dentro, como quien dice. Efectivamente. Por eso lo que se recomienda es coger unas pinzas pequeñitas y aproximarlas lo más posible a la piel y desde ahí hacer una tracción suave de tal modo que extraigas la garrapata íntegra con la cabeza y todo, que no quede la cabeza dentro. De todos modos, lo que se dice es que para que una garrapata transmita alguna enfermedad tiene que permanecer ahí 48, 72 horas antes. O sea, por lo menos que la tengas colgando sí, un par de días. Vamos a ver una de esas cosas curiosas que nos muestra la naturaleza. Aquí tenemos una acacia negra. Fijaos que la hoja es pequeñina, ¿no lo veis? Que pequeñina es la hoja. Y además salen todos los fuelles como de una ramina principal. Bueno, pues esta es la joven. Y aquí tenemos ya una crecidina, y si os fijáis, ya la hoja ya cambia. Aquí en la copa todavía hay hoja como la que os he enseñado, de esta pequeña. Pero esta es la hoja con la que van a quedar en cuanto sean adultas. Esta es una especie australiana, esta vino de Australia. Se trajo por temas ornamentales, cuando florece da muchísimas florinas, y claro, y es muy guapo. Pero al igual que las otras acacias que conocemos, como la falsa acacia, o incluso la mimosa, tiene una capacidad de reproducirse y de esparcerse del demonio. Las semillas vienen en unas vainas, aguantan muy bien la climatología y aparte dan miles y miles de ellas. Oye, esto de urgencias ya tan estresante como salen en las series de televisión y esas cosas. Mira, urgencias no sigue ningún patrón. Pasas fases donde te estás riendo, donde estás charlando tranquilo con los compañeros, a momentos de la máxima tensión. El otro día, sin ir más lejos, por ejemplo, estaba dormido, tranquilamente. Me despiertan a las 6 de la mañana para que vaya, que en Ribadesella ha habido un atropello múltiple. Bueno, iba en la ambulancia, le oía más el corazón que la sirena. Ahora, luego llegas allí, te tranquilizas, sigues un trabajo, normalmente seguimos un método y bueno, las cosas funcionan. Pero bueno, tienes momentos de todo, hay todo tipo de momentos. En cuanto a las series de televisión, también te digo que la de urgencias, la americana, buenísima, súper bien documentada, todo perfectamente, el guión está perfecto en todas las enfermedades, yo de hecho aprendí varias cosas. Sin embargo, la española esta, Hospital Central, la del Vilches y compañía, te meas de risa y no daban de traca, no daban una del clavo, las enfermedades no tenían sentido, los personajes se entrecruzaban dentro del quirófano, fuera del quirófano. Bueno, pero bueno, eso es parte de nuestro trabajo, muy cambiante lo que te digo. Este es uno de los brezos que podemos encontrar por Asturias. Esta es una Davoecia cantábrica, o brezo de Davouz. Es la más diferente de todas, pero esa flor en forma de campanilla, y además es más grande que la del brezo que se encuentra habitualmente por ahí. Este brezo es típico de suelos ácidos, como este de aquí, roca cuarcítica,
como la mayor parte de las variedades de brezo que encontramos en Asturias. Y esta flor les gusta a las abejas y se hace miel de ella, ¿no? Sale una miel muy buena, del brezo en general. Sí, señor. Gracias a este clarín en los árboles, este es el primer sitio donde vamos a tener vistas de toda la subida. Mira, está allí la Peña Coviella. La de Coviella, sí, la que está al lado de Arriondas. A ver, si os enseño estos fuelles, ¿podéis decirme qué planta ya está? Y si os enseño esta flor... No, todavía no. Bueno, a mí si me las pones con nata... Entonces, igual la gente sabe que estoy una planta de flanconata. Una planta de fresas silvestres, de miruéndanos, que decimos por aquí, o viruéndanos por otros sitios. Tú fíjate, está todo el carrilín este lleno de ellos. Venimos dentro de 2 semanas y nos ponemos... Vale, y la nata la traigo yo, venga. Dejaste de andar en bicicleta, pero por la camisetuca esa que traes, ahora le pegas al zapato, ¿eh? Sí, empecé poco a poco, empecé en carreras cortas de 10 kilómetros, luego me fui subiendo el reto, luego empecé a hacer medios maratones, que ya hice unos cuantos. Los medios maratones son 21 kilómetros. 21 kilómetros, y el año pasado hice mi primera maratón en Barcelona. Y ahora el siguiente reto es hacer una de las 5 grandes, o París, Berlín, Londres, Nueva York o Boston. Boston, ahí, los Celtics. Ahí, pues Epa. venga, es una buena opción. Faltóte la sexta, la de Coyote. La de Coyotos, ¿verdad? Muy buena, claro que sí. Esto que hay aquí, que estamos cansados de verlo por bosques y parques, esto es una seta, es un hongo. Son yesqueros, entonces llámanse yesqueros. Eso de que quema como yesca, de ahí sale. Y me imagino que sea porque esto en su momento se utilizó como las piñas, que se utilizaban para arrancar las cocinas y esas cosas. Pues en su momento se utilizarían los yesqueros. Y lo que son las casualidades, que aquí tenemos una acacia negra. Y os voy a enseñar lo que os hablaba de las semillas, la cantidad de semillas que se pueden encontrar, pues mira, en un puñadín de vainas de Por estas. eso está tan diversificada esta especie. Claro, tú fíjate lo que suelta solo aquí, solo esto de aquí. Todo esto cae al suelo, son semillas duras, los bichos de aquí... ¿Las transportan? No ellos gustan tampoco, porque no están de comer, y es como si le das a un chino un cachopo, va a decirte que no le gusta. Y entonces tú vas a dar ahí en la cabeza con la sartén, porque ¿qué civilización es esa que puede decir que no te gustan los cachopos? Pero me cago en la macena. Yo como comida Avanzada china. no, desde luego. Yo como comida china, jolín. ¿Cómo no van a comer ellos cachopo? Oye, tú me dijiste antes que ibas en una ambulancia. ¿Qué trabajas, en las urgencias o en la UBI móvil? Este hospital, el hospital de Arriondas, es el único hospital de Asturias donde está integrado. Está integrada la UBI móvil. Es el mismo personal, el que trabaja en urgencias, personal sanitario, que trabaja en urgencias que el que trabaja en la UBI móvil. Normalmente un mes hacemos una cosa y otro mes otra. Hay una campaña publicitaria ahora en Inglaterra que es muy gráfica. Se ve una cola de pacientes que van a un servicio de urgencias. El primero se titula "Tú puedes escoger mejor". El primero está con un dolor de garganta y le dice: "Tú deberías de haber escogido ir a la farmacia". El segundo tiene una herida menor en la mano y dice: "Tú deberías de haber ido al centro de salud". El tercero tiene un dolor de estómago y dice: "Tú deberías de haber ido a tu botiquín de casa". Y el último de la fila se ve una corona de flores y dice: "Tú tienes un fuerte dolor torácico, tú deberías estar el primero de la fila". Y eso es lo que yo creo que deberíamos de insistir. Yo creo que aquí es en campañas de información para que se utilizaran de forma más adecuada los servicios y estas cosas no sucedieran. Fíjate cómo será lo que te digo de que la gente va a urgencias por ritmos sociales. Que por ejemplo cuando hay un partido de fútbol importante no va nadie, o a la hora de la playa esperan a que termine, a que anochezca. Ese es el plan de la gente para urgencias. O sea que esto no lo decís vosotros por capricho, sino porque tenéis una experiencia constatada. Bueno, pues que sepáis que en este programa de vez en cuando decimos muchos chorraduques, pero esto y es serio. No, esto es importante, sí. Fijaste que venimos subiendo entre bosque y repoblación forestal casi todo el camino. Todo eucalipto, ¿no? Bueno, ahora esto último y hay pino. Hombre, a mí el pino no me desagrada tanto. El eucalipto, hombre, ya sé que en su momento, como dice alguien que conozco yo, el eucalipto pagó muchas carreras de los fríos de algunos, porque claro, crece rápido y se corta pronto. Sí, producción rápida, sí. Pero claro, no te pagan nada por él. Mira, yo por ahí pago para mi trabajo, para el taller, por pino, pero pino más barato, 300 euros por metro cúbico, ¿sabes? Y si empezamos a hablar de pino norte, pino tea, va subiendo. Ya no hablamos nada de lo que es el castaño, o sea, maderas más nobles, o la falla. Pero es que por roble pagas la misma, y no te cuento nada por cerezo. El cerezo oye carísimo. Si de ese 8% de superficie
arbolada, que la tenemos plantada de eucalipto, fuera a lo mejor una parte más pequeña, una parte pequeñuca, fuera algún tipo de esta madera, el tipo que la tuviera, la tipa que la tuviera, no tuviera tanta prisa por ganarles perres, pues al cabo de, a lo mejor, en vez de 15 años, pues a lo mejor al cabo de 25 o 30 años, pues tenía 10 o 20 veces más. Y aparte el eucalipto es peor para la tierra, ¿no? Sí, bueno, el eucalipto viene de clima desértico, entonces las raíces entran bien para abajo, afondan en la tierra buscando agua allá donde la haya. Al crecer rápido necesita muchos metros cúbicos de agua y de hecho deseca algunas fuentes. ¿Por qué? Pues porque se lo lleva todo el eucalipto. Y otra vegetación que hay autóctona alrededor, ¿no? Esto que tenemos aquí es un ñeru de procesionaria, que es un gusano que nace en los pinos principalmente, porque yo lo tengo visto también en Cabo Peñas, en los Hartos de Zarzamora. Ahí había un montón de ñeros de estos, que yo nunca lo había visto, la primera vez en mi vida. Lo normal es verlo en los pinos, o sea, cuando vais por el monte o por algún sitio y veis estos pinos que están llenos de como unos montozucos de algodón. Algodón parece. Sí, como bolsines de algodón que se encuentran en los extremos de las ramas, pues son ñeros de procesionaria. Ahí se ven las larvas por fuera, las larvas no, el gusano. Ya están los gusanos formados. Al final acaban convirtiéndose en mariposas también. Y estas llaman las procesionarias porque cuando abandonan el árbol se marchan una detrás de otra, enganchadines unos al culo de la delante. Siguiendo al líder. Sí. Y yo siempre que paso por debajo de alguna zona así con pinos procuro evitarlo, porque estos son urticantes. Pues hay que tener cuidado, sí, porque tienen unos pelos que pueden producir unas reacciones alérgicas brutales, unas reacciones muy importantes. ¿Te gusta el salchichón, Camilo? Hombre, si es bueno. Vas a probar el mejor salchichón de tu vida, salchichón de León, rico donde los haya. Bueno, yo no puedo decir aquí que es el más rico que comí en la vida, porque si no en Asturias, en algún sitio prueba a ver, por arriba y por abajo. Joder, que está buenísimo. Está muy bueno, el salchichón se hace con la carne más rica del cerdo. No lleva ni pimentón como el chorizo ni ningún otro condimento, es lo más rico que hay. Por eso se hacen pocos, porque se gasta mucho la carne buena. ¿Te gusta la cocina, no? Sí, de hecho pertenezco a una peña gastronómica, al más puro estilo vasco, solo compuesta por hombres. Una vez con unos colegas hablamos de montar una, y ahí ponerles típicas costumbres desde a las escenas hay que venir con chaleco y montar a picona o con boina, cosas así, no sé cómo yo lo vuestro. No, nosotros nos reunimos una vez al mes y cada vez cocina uno, o sea un grupo, vamos, hacemos grupos de 3 y cada vez cocina uno. Y bueno, tengo que decirte que el máximo representante de la peña, el presidente de honor, es Nacho Manzano, el prestigioso cocinero que hay en esta zona, con 2 estrellas Michelin. Vamos de aquí al lado. Cada vez que le toca cocinar a él es un lujo, disfrutar de los platos que él nos hace. Seguro que no falta nadie esa noche. Esa noche no falta ni un plato vacío. Mira, yo por aquí, cuando vengo por aquí, acuérdome de los platos que hacía mi abuela de Riondas. Hacía unos vainillas con tomate. Estoy notando cómo baja. Dame un poco de salchichón, que si no... Sí, voy. Para curar la nostalgia. Me entretienes con las fabas. Salchichón de la babia. Oye, ¿sabes tú que la gastronomía tenía que ser asignatura obligada en los institutos? Vaya que sí. Bueno, de la lista de los Reyes Godos. Y ya que estás tú aquí, higiene, salud, primeros auxilios, sí, eso tenía que estar metido en el plan de estudios. De hecho, nosotros estamos yendo ahora a los institutos. Tenemos un grupo ahí en el hospital de personal sanitario que estamos yendo a enseñarles a los alumnos de todo el instituto a hacer las maniobras de resucitación cardiopulmonar, para que cuando se encuentren una persona que esté con un paro cardíaco sepan la secuencia de actos que tienen que hacer. ¿Y eso en qué consiste? ¿Os llaman los institutos? ¿Vosotros vais allí? O... Bueno, de momento es un poco voluntario. Estamos pendientes de que la consejería nos lo intente organizar un poco mejor. Pero de momento llevamos un par de años yendo ya hemos estado en el Instituto de Ribadesella, en el de Cangas, en el de Riondas, incluso hemos ido a uno de Oviedo, el de Pola de Lena. ¿Y qué tal responden los chavales? Muy bien, de hecho es una actividad que tiene muy buena acogida, tanto por los alumnos como por el profesorado. Sí, están encantados y todos nos dicen que tenemos que repetir al año siguiente porque quedan absolutamente encantados. ¿Con qué edades trabajáis? Pues empezamos desde primero de la ESO, que deben de tener en torno a 13 años, hasta segundo de bachiller, hasta los 17. Normalmente el día que vamos hacemos una jornada completa y les enseñamos a todo el instituto a la vez. ¿Y ahora todos esos podríamos decir que están, más o menos preparados? Deberían de seguir entrenándolo a los años sucesivos para que se quede de ahí instalado en el cerebro, digamos, y luego le salga de una forma mecánica, pero sí, sería lo ideal, que estuviera dentro del contenido educativo.
Como decía el otro, más vale prevenir, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y saber más que lo que hay que hacer, casi lo que no hay que hacer. Hay ciertas cosas que no se deben hacer. De todas formas, con un salchichón como este, resucites a un muerto. Toma, agarra ahí unos pases. Sí. Vale, muy bien. Todo esto entra muy bien. Sí. Los glúcidos de absorción rápida. Mucho hidrato, señor. Me recuerdan a una fruta que comí cuando estuve trabajando en Honduras, pero no sé decirte cuál, pero sí, tiene un sabor muy parecido. ¿En Honduras? ¿Estuviste allí? Sí, fui con Médicos Mundi, con la ONG, estaría una temporada allí intentando no solo atender a la gente, sino dando clases a enfermeras, intentando formarlas para luego, para el futuro, para que pudieran ellas atender a los pacientes. Claro, al fin y al cabo, lo que buscan las ONGs es no tanto darles de comer o curarles como que aprendan ellos a cultivar la tierra o a curarse ellos mismos. Lo otro es pan para hoy, hambre para mañana, porque el día que marchas ahí se quedan otra vez sin atención. Aquí dejamos la pista. Dejamos el camino, ¿no? Sí, esta es de las pocas zonas así accesibles. Bueno, a partir de ahora sería caminar entre Brezo y Toxo, Esta vegetación baja, sorteando ¿no? un poquitín lo más alto para que no te rasques les patuques, que les traes ahí un pantalonzón Bueno, corto. hombre, no te preocupes por mí. Esto en realidad no son senderos, ¿eh? Son zonas que están así un poco peladas por la erosión o porque por el terreno no lo ves que tiene muy poca cubierta vegetal, casi todo piedra, roca, pero eso nos ayuda. ¡Epa! A la hora de entrar en laderas de este tipo, de piedra, sobre todo cuarcita, yo me tiro a los cantos. Está más limpio de vegetación porque está mucho más erosionado y deteriorado. Hay mucha más roca en superficie. Ahí está la piedra limpia, ¿no? Claro, entonces crece peor la vegetación y es más fácil buscarse la vida, como nosotros ahora. Ya no ves, por ejemplo aquí, vamos haciendo eses, pero Sí, se ve el terreno se ve más o menos limpio. Sí, se ve la piedra. Aquí cuando llueve, pues el agua arrastra la tierra. Las plantas no tienen dónde agarrarse. ¿Tú sabes lo del nombre Picumoru, de qué puede venir? ¿No? Hombre, en asturiano un moro ye oscuro, ¿sabes? ¿Oscuro? Sí, decían que a los moros los llamaban moros porque eran oscuros. Ah, por la tez, claro, claro. Pero bueno, entonces picu moru puede ser que era un picu oscuro. Desde ahí abajo igual lo veían oscuro. Visto desde allí, claro que sí. Hombre, la vegetación que tenemos hoy en día, Ya es pues a más lo mejor, verde, sí. sí, no se parece en nada a la vegetación que había 100, 200 o 300 años. Porque esto en su momento, y no hace tanto, era zona de pasto. Esto estaba limpio. Claro, desde aquí ya tenemos buena vista, ¿eh? Fíjate. Sí, Se ve tu lugar de trabajo ahí al fondo, en el hospital. sí, el hospital está ahí al fondo, sí señor. Arriondas, el río Sella, todo el valle del río Sella. El antiguo Salia de los romanos. Así se decía en latín, es ella. Bueno, lo llamaban ellos o los que vivían por aquí, que de este lado vivíamos los astures, aunque decir vivíamos y decir mucho porque la verdad que nos parecemos bien poco. Y del otro lado ya estaban los cántabros. El valle del Sella, el río Sella, era la frontera natural El límite. entre cántabros y astures. Ambas tribus celtíberas, ¿no? Porque claro, los celtíberos eran los celtas de Iberia. Que a Iberia era el nombre que le dieron los griegos a la península y se la dieron por un río, por el Iberus, el Ebro. El delta del Ebro era el accidente y sigue siendo el accidente geográfico más importante de esa zona. A lo mejor se veía, sí. Y aparte de eso, el Ebro como río favorecía la penetración en lo que es la península. Y llamábase Iberus, a saber quién le había puesto ese nombre. Y quedó Iberia en la península. A los astures y a los asturianos nos viene el nombre por el río Astura, el que hoy conocemos como el Esla. El Esla, el afluente del Duero, el que pasa por León. El que pasa por León, porque había astures de este lado y del otro lado. Los astures llegábamos hasta el Duero. Éramos la de mi madre. Entonces nuestra frontera natural por el sur era el río Duero. Los astures que habitaban al sur de la cordillera, que eran tan astures como los que habitaban al norte de la cordillera, eran los cismontanos. Y los que vivían de este lado, los transmontanos. Alguno podrá decir que sí, que seguimos siendo bastante montanos, eso. Antes estábamos hablando de reanimación cardiopulmonar. A lo mejor a la peña hay que decir que lle el boca a boca, este famoso. Bueno, pero son las dos cosas, la respiración y el masaje cardíaco. ya. Las dos cosas son. A ver, habiendo ahora desfibriladores, ¿y es tan importante saber hacer una RCP? Importante no, absolutamente imprescindible. A ver, un desfibrilador, ¿qué lle? Pues es un dispositivo
lo que hace es transmite una energía. Una O sea, energía que pretende que el corazón vuelva otra vez a latir de forma eficaz. O sea, que eso es lo que ponían en las series de médicos que tanto te gustan a ti, en los quirófanos. Efectivamente, una descarga que lo que hace es resetear el corazón para que vuelva otra vez a iniciarse. Que era lo que hacían, ¡cha! Y el paisano saltaba como si estuviera vivo. Efectivamente, eso es lo que es. Bueno, pero entonces, si el desfibrilador ya allí como la solución a todos los problemas, por decirlo de alguna manera, ¿por qué es tan importante saber hacer un boca a boca? Y bien hecho. Lo importante más que el boca a boca es el masaje cardíaco, pero es tan importante porque el desfibrilador no disponemos de él cuando la víctima sufre una parada cardíaca. Lo que pretende la RCP es ganar tiempo hasta que estamos en disposición de utilizar un desfibrilador. Don Ángel, el mar Cantábrico. Ya tenemos el mar ahí, en la vista. Ribaesella caería para allá. Ahí, Ribaesella. Me estoy acordando de la noche de San Juan de hace un par de años, que viene uno que se había quemado en la hoguera y le pregunto, ¿pero qué antecedentes tienes? Y dice, soy ignífugo. Bueno, salta a la vista. Bueno, era así. Pero bueno, ese, cuando despierte mañana y vea el lamentable estado en el que está, vaya bien que subes, Camilo. Para la edad que tienes, ¿Cómo que para la edad que tengo? ni jadeas ni nada. Pero bueno, ¿tú de qué año huyes? A ver. Bueno, yo soy del 68. Bueno, pues entonces como yo, No me digas que somos de la quinta. además por los baremos asturianos, tú y yo somos unos chavalinos, ¿eh? Además, de verdad. Y bueno, ya sabes, la pirámide poblacional en Asturias tiene forma de hucha. Es muy ancha arriba, hay mucha gente de la tercera edad, y muy estrecha abajo. Hay muy pocos recién nacidos. Pues ya sabéis, a tener fíos, que ya lo decía el benedictino, lo de que no hay que estar ociosos, hay que ponerse a trabajar, a procrear, que alguien va a tener que pagar la seguridad social, las pensiones de este y la mía. Cachis en 10. Que esto esté despejado así de vegetación tiene sus ventajas, pero también tiene la desventaja de que estas zonas les encantan las víboras para tomar el sol. Y eso que yo, mira, que llevo caminado por ahí por el monte y no he visto tantas víboras en mi vida. Pues si te digo la verdad, nosotros en el hospital yo puedo ver una mordedura como mucho en todo el verano, y casi siempre en la mano, por imprudencia de ir a echarles mano, y eso es cuando suelen morder. Parece mentira que en un piquín tan bajo de apenas un poco más de 500 metros, y mira qué vista más espectacular tenemos, ¿eh? Tú mira los picos de Europa al fondo. Bueno, ahora cuando lleguemos a la cima vamos a hacer un 360, Para que se vea todo bien, que ¿eh? van a fundirse los plomos de la cámara. Vamos a tener que meter un desfibrilador a la cámara. Doctor, la cima, Ya estamos llegando al fin, ¿eh? a tiro A la piedra. cumbre. Hala, vamos a disfrutar ahora Está todo hecho. del esfuerzo. Y mira qué cruz. ¿Pero de qué está plantaron hecha? aquí arriba. De quitamiedos, chaval. Sí. Increíble, qué original, ¿no? Hombre, pues sí. Bueno, chaval, Bueno, doctor, misión cumplida. Ven aquí, Camilo. y ahora lo que nos queda aquí, disfrutar de estas vistas, que además parecía que se iba a nublar, que se nos iba a fastidiar el día. No, al final hemos tenido un día excelente. Mochileros siempre contratamos buenos días. Sí, porque es imprescindible para esta vista. Bueno, además, ¿a qué venimos aquí? A disfrutar, ¿no? A disfrutar de la vista. nuestra tierra. Claro. Bueno, pues vamos De a... la tuya, que ya es la mía casi. Ay, amigo, ¿qué os dije? Vino, vio, gustó y quedóse. Bueno, venga, vamos a por un 360. Ahí tenemos el Pienzu. Aquí abajo tenemos la Forcada. Aquello Peñamayor, ahí al fondo. El Vízcares. Hombre, como no iba a ser menos, Arriondas. Ey, la Peña Taranes, la Mota Cetín, que ahí subimos con Coque. Al fondo está el Tiatordos, qué guapo. Este y el Picu Pierzu. Detrás asoma un poco la Ten, no sé si seréis capaces de verla. Seguimos al Canto Cabronero y ya todo eso son el Cornión, o macizo occidental de los Picos de Europa, el macizo central, Torrecerrado, el más alto. Al fondo estaría el Cuera, este y el Mofrecho. Ahí está la Peña Altasista y la Corona del Castillo. Aquello al fondo y en la zona de San Antonio, de Guadamía, todo Llanes y costa de Ribaesella. Ahí detrás estaría Ribaesella. Todo eso y el Cantábrico, sí, mar gris y bravo nuestro. Todos estos señores peñas de por ahí, por detrás de aquí, por abajo estaría Calabrez. Estas las peñas de Coronas, creo recordar que se llaman. Este es de aquí. Y volveríamos otra vez al Picu Pienzu. ¿Qué? Espectacular, ¿no? No sé si será una circunferencia, una elipse, un 8 mal hecho, pero enseñamos lo que teníamos por ahí a la vista. Aquí tenemos una plaquina muy simpática. ¿Sí? Grupo de amigos, el Caracol Reumático, de Arriondes. Este sería el Buzonucu de Cumbre. Sí. Qué cocina más curiosa. Ahí, soldaronlo
pero guapo. ¿Tú conoces alguno de estos del caracol reumático? Sí, algunos sí. De hecho, vienen a poner el nacimiento en Navidades. Aquí El arriba. Belén de Cumbres, aquí arriba. Sí, aquí lo ponen. Bueno, pues nada, oye, ahí queda esta cima, para el que la quiera venir a visitar, que más ya sabéis por dónde se sube ahora. José Ortega y Gasset afirmaba que hay tantas realidades como puntos de vista. Hoy hemos podido comprobar cómo un concejo como el de Parres puede ofrecernos diferentes caras a lo largo de una misma ruta. Además, cuando uno pisa la tierra de sus ancestros, tiene la sensación de que en el fondo nunca está caminando solo. No iba solo, iba yo contigo, hombre.